quiero dar un saludo muy especial al comité organizador de este segundo congreso. Me siento muy complacida de ver un auditorio tan lleno de personas pues que están con el deseo de compartir este conocimiento que yo les traigo del grupo de cuidado de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. Este es un grupo que lleva 12 años de trabajo, en el cual pues nos hemos hecho la misma pregunta del título de la conferencia de hoy, de aplicación actual de las teorías de enfermería. Muchos de nosotros en nuestra formación, tanto en el pregrado como en el posgrado, hemos escuchado hablar de las teorías y los modelos de enfermería y a veces los vemos por allá, lejos, en las asignaturas que a veces llamamos, no sé cómo le dirán aquí en Medellín, también será como en Bogotá, que le decimos a veces costuras o asignaturas que son como complementarias o electivas, pero realmente el trabajo de docencia y el trabajo de extensión en la Universidad Nacional de Colombia me han llevado pues a mostrarles este tema como lo hemos trabajado allí. Y es básicamente retomar aquellos elementos y herramientas que nos hacen ver las teorías de enfermería de una forma más amigable, de una forma más aterrizada, porque de nada nos sirve, y yo creo que ese ha sido el problema entre la brecha que hay de la teoría a la práctica, de nada nos sirve tener las teorías allá en los libros o guardados en los anaqueles de las bibliotecas si no las aplicamos. Es un reto, por supuesto. No es nada fácil, yo no les voy a dar aquí a ustedes una receta de cocina que diga unos pasos puntuales para aplicar una teoría en la práctica, pero pues lo que pretendo es contarles un poco la experiencia del grupo de cuidado y pues motivar en ustedes ese interés en apropiarse del conocimiento propio de enfermería. Para mí fue muy sorprendente, yo trabajé alrededor de 8 años en una EPS privada y fue muy sorprendente cuando el gerente médico me indicó que iban a tomar la decisión de trabajar con un modelo de autocuidado para todo lo que es el plan de egreso de los pacientes que salen pues de la atención que se prestaba en esa institución. Y yo decía, un modelo de autocuidado, eso me suena como a enfermería, ¿no es cierto? Y decía, ¿por qué nosotros tenemos que esperar hasta que personas de otras disciplinas o en otras instancias nos digan vamos a aplicar este modelo o vamos a tener en cuenta este planteamiento, como es el caso, por ejemplo, del planteamiento de autocuidado? Entonces, pues, todas estas reflexiones me llevaron a mí a pensar, pues, que si nosotros no tomamos ese conocimiento que es de enfermería para enfermería, pues sencillamente el problema va a seguir exactamente igual como lo hemos vislumbrado, y es que las teorías están a veces muy alejadas de la práctica. Entonces, pues por eso les vuelvo a contar que mi experiencia y mi motivación el día de hoy es también en ustedes transmitir ese interés en que podamos sacarle provecho a lo que son las teorías de enfermería y cómo de alguna manera podemos hacer un esfuerzo en aplicarlas. Entonces lo que vamos a mirar rápidamente es pues qué son esos modelos y teorías de enfermería, mirar cómo se puede lograr una aplicación y algunas recomendaciones pues que desde el grupo de cuidado nosotros queremos presentarles hoy. Entonces los modelos conceptuales de enfermería son una serie de conceptos y de proposiciones, es decir, de enunciados que nos están diciendo cómo enfermería ve los fenómenos que son de su interés o hacia dónde se dirige ese interés de la disciplina de enfermería. Y ese interés se dirige básicamente a 4 conceptos que son centrales y fundamentales. Uno es el concepto de persona, es decir, a nosotros nos interesan los seres humanos en las diferentes etapas del ciclo vital o por patrones, como lo hemos estudiado, patrones funcionales o por dominios o diagnósticos de enfermería, pero es la persona, ¿cierto? Nos interesa también la salud, por supuesto, el ambiente, que ya sabemos que influye definitivamente en la prestación de un servicio de salud, y el cuidado en donde estamos nosotros como enfermería. En muchos libros y en mucha literatura de epistemología ustedes encontrarán que el concepto central de enfermería pues abarca el cuidado o a veces se utiliza intercambiablemente. Entonces lo primero que tenemos nosotros que mirar cuando vamos a leer un modelo o una teoría de enfermería es desglosar cómo se ve la persona, cómo se ve la salud, el ambiente y el cuidado. Por supuesto, en la forma en que se ha estructurado el conocimiento de enfermería, los modelos conceptuales son mucho más complejos, más amplios, de pronto un poquito más difíciles de aplicar, puesto que por su grado de complejidad hace que
en la práctica sea muy difícil digamos, instrumentar o ver de forma más puntual un modelo conceptual en la aplicación práctica. Por eso, pues, surgen las teorías de enfermería como un conjunto de conceptos también, pero conceptos más concretos, que tiene definiciones y proposiciones que proyectan la visión sistemática de un fenómeno puntual y nos ayuda a ver específicamente cómo se interrelacionan esos conceptos para ayudarnos a ver qué propuestas puede hacer enfermería para describir un fenómeno, es decir, para mostrar qué hace enfermería para dar respuesta a esa necesidad o a ese fenómeno, o para explicar ese fenómeno, para predecirlo o para controlarlo. Entonces, fíjense que aquí vamos a ver ya las funciones de un modelo, de una teoría que nos puede dar una función descriptiva o una función explicativa o una función predictiva o de control de una cuestión, de un fenómeno, de una situación que queramos definir. Y esto no se aleja de la práctica, porque enfermería definitivamente en su quehacer diario, pues estas actividades las tenemos en nuestra cotidianidad. Entonces, por eso ya las teorías de enfermería de una manera más concreta se acercan a los elementos que queremos mirar ya en la práctica. Entonces, aquí les traigo una clasificación muy sencilla y es que pues tenemos grandes teorías, teorías complejas, teorías de mediano rango y teorías prácticas o microteorías. Entonces, las tendencias actuales en epistemología, en nuestro conocimiento propio de enfermería, por el que debemos nosotros sentirnos orgullosos y apropiarnos de ese conocimiento, nos ponen estas dos herramientas. Una son las teorías de rango medio y otra las teorías prácticas, que en esto las enfermeras norteamericanas y canadienses pues nos han dado de verdad mucha ayuda para entender cómo podemos en la práctica aplicar las teorías, y es con la respuesta que nos dan las teorías de rango medio. Entonces, esas teorías también se enfocan en un tema específico. Se pueden derivar de teorías grandes como teorías de necesidades, que ya sabemos que son teorías derivadas de la sociología, de la psicología, también de otras disciplinas, pero que están apoyando o que apoyaron el desarrollo de teorías en enfermería. Teorías de sistemas, teorías de campos de energía, teorías de desarrollo, teorías de comportamiento y teorías de interrelaciones, porque ya sabemos que el cuidado nos lleva mucho a interactuar con otros seres humanos, ya sea con nuestras propias colegas, con nuestro equipo de trabajo o pues con la familia y la persona a la cual dirigimos nuestra atención. Entonces, pues hay que mirar básicamente si esas teorías se derivaron de una teoría grande o pues están apoyadas en una teoría de otra disciplina. Ya les había mencionado que las teorías grandes pues son más complejas y amplias y que ellas a su vez derivan a teorías de rango medio o teorías más específicas y pues tienen conceptos grandes, proposiciones o enunciados que nos indican pues cómo se puede ver el cuidado bajo esta perspectiva teórica. Entonces, las grandes teorías tenemos o modelos conceptuales, se utiliza intercambiablemente esta clasificación. Tenemos, por ejemplo, la teoría de autocuidado de Oren, de sistema de adaptación de Rogers, que ya para ustedes será más, la habrán escuchado en su formación del pregrado, del posgrado. Pero pues yo les vengo a hablar más al detalle de las teorías de rango medio, porque las teorías de rango medio, como les contaba, pues es la que nos da la respuesta frente a cómo aplicar una teoría en la práctica. O sea, la recomendación que yo le daría a los colegas o colegas que vienen de instituciones que tienen la inquietud de aplicar un modelo conceptual o una teoría en su práctica o en su departamento de enfermería o con su grupo de trabajo, la recomendación es que apliquemos las teorías de rango medio, porque las teorías de rango medio son más específicas, tienen menos conceptos, es decir, se hacen menos complejas, abarcan un aspecto limitado de la realidad de enfermería y nos ayuda pues a mirar cómo esos conceptos se han operacionalizado en instrumentos de medición, que es lo que tiene la teoría de rango medio, que la teoría de rango medio en muchas ocasiones está derivada en instrumentos o en formatos o en mediciones o en valoraciones específicas que nos ayudan a ver cómo se puede aplicar esa teoría. Entonces, la teoría de rango medio para enfermería combina la relación entre conceptos específicos y bien definidos y tienen la capacidad de medir o calificar objetivamente los conceptos. Entonces, por eso
pues les reitero, las teorías de rango medio son las que nos dan esa oportunidad de poderlas aplicar en la práctica. Entonces, esas teorías de rango medio, pues yo les voy a contar aquí algunos ejemplos. Tenemos algunas teorías que describen cómo puede promover la salud, cómo manejar la incertidumbre ante la enfermedad, son teorías de rango medio, teoría de autocuidado, teoría de confortamiento o de confortar, no de confort, de comodidad, sino de confortar al otro en un proceso pues de sufrimiento, teorías de rango medio para el manejo del dolor, para el manejo del duelo, autotrascendencia, resiliencia, fatiga, afrontamiento, adaptación, transiciones. Algunas engloban los conceptos metaparadigmáticos de enfermería que contienen los modelos conceptuales, como les mencioné al inicio, como el concepto persona, ambiente, salud, enfermería, pero hay otras que no lo tienen, o sea, eso no es un defecto. Hay variedad de teorías en que incluyen pues esos conceptos o no. Y hay teorías pues que nos dan acciones concretas para eventos específicos, por ejemplo, para la administración de medicamentos, para la enseñanza del paciente en el preoperatorio o posoperatorio, para el manejo de electrolitos, para la prevención de accidentes. O sea, realmente en este momento enfermería cuenta con una riqueza de una gama de teorías de rango medio. Yo pienso que una de las dificultades y el esfuerzo que tenemos que hacer los países latinoamericanos es en dar a conocer pues esos trabajos que tienen otras enfermeras que han avanzado en el tema. Yo les cuento que hay de literatura bastante de Norteamérica. A veces nosotros por la limitación del idioma inglés decimos no, es que no hay teorías, o es que aplicar las teorías de enfermería es muy complejo, es difícil, eso no se puede hacer, y simplemente es por puro desconocimiento o por pues nuestra debilidad con el segundo idioma, con el idioma inglés. También hay bastante cúmulo de conocimiento que han desarrollado las enfermeras del Brasil, teorías de rango medio del Brasil, que han sido probadas con investigación y que ojalá que nosotros en nuestra formación tuviéramos también el portugués como un idioma de elección para que no se quede esa literatura allí guardada o en las bases de datos sin consultar y al contrario pues podamos acceder de forma concreta a estos trabajos que son bien valiosos. Entonces, pues las teorías de rango medio enlazan fenómenos discretos y observables y conceptos que nos ayudan a ver relaciones entre conceptos, de ahí se pueden desprender trabajos de investigación y nos ayuda también a ver que esas relaciones pueden ser de varios tipos y la más común es la relación causal, es decir, la respuesta que se da en ese sentido causa-efecto. Las relaciones causales entonces declaran cómo se comporta un concepto o cómo la intervención de enfermería puede ayudar a entender un concepto de interés para enfermería, como por ejemplo el concepto de incertidumbre, ¿sí? Entonces dice, cuando la enfermera acompaña al paciente, cuando hace vigente su compromiso por la humanización del cuidado, puede ayudar a que el paciente experimente menos incertidumbre por la enfermedad. Si tenemos esa inquietud y nos llama la atención la teoría de incertidumbre de Michel, hay instrumentos puntuales que miden cómo enfermería o la enfermera o un grupo de enfermeros trabajan en pro de manejar la incertidumbre del paciente para que se reduzca sus niveles de ansiedad, su nivel de angustia frente a la enfermedad y en ese sentido pues ahí se está dando un aporte al conocimiento de enfermería. Entonces, pues, las teorías de rango medio no son sacadas pues solamente de los trabajos de investigación que hacen las enfermeras norteamericanas, sino que definitivamente cuando nosotros nos vamos a mirar la literatura, vamos a ver pues muchos otros trabajos que han hecho en otros lugares del mundo que han derivado en teorías de rango medio. Muchos trabajos de enfermeras en su formación doctoral se derivan en teorías prácticas que pueden ser replicados en las instituciones de salud. Esas tesis doctorales, mira, para mí también fue sorprendente ver cómo en Brasil hay portales y redes de internet que socializan las tesis de maestría y de doctorado de las enfermeras para que las enfermeras de la práctica también, con base en esos resultados, pues puedan aplicar los conceptos de teorías prácticas. Estudios de campo, investigaciones de tipo cualitativo
Las teorías de rango medio también se derivan de modelos conceptuales preestablecidos, taxonomías de diagnósticos, intervenciones y resultados. Aquí esto es muy importante. Miren que ha habido bastante trabajo que se ha derivado, o sea, teorías de rango medio, teorías prácticas que se han derivado de los diagnósticos que nosotros ya conocemos. Entonces, a veces nosotros decimos, no, es que aquí aplicamos el PAE o aplicamos el proceso de enfermería y tenemos unos diagnósticos estandarizados y eso se vuelve como una lista de cosas o de enunciados de lo que debemos hacer en enfermería, pero eso no pasa más allá del papel. Ojalá que ustedes pudieran, con solo un diagnóstico, o con solo una taxonomía que se manejara y se hiciera un trabajo de búsqueda para ver qué teorías han salido después de ese diagnóstico que se ha trabajado, ojalá que lo pudiéramos mirar, porque de ahí nosotros podemos hacer trabajos de réplica en nuestra institución o de ahí derivar pues un trabajo de mejoramiento de los diagnósticos que ya estamos manejando e ir a la par con el trabajo que hacen las instituciones pues por querer implementar el proceso de enfermería en los hospitales y en las clínicas. La semana pasada nosotros tuvimos nuestro congreso de cuidado, nuestro seminario internacional de cuidado, y nosotros invitamos a un doctor, que es el doctor Richard, se me olvidó en este momento el apellido, porque él, siendo médico y residente de ginecología, resulta que él se encontró en los libros de la Nanda y él empezó a leer. Y él se dio cuenta que él, siendo profesor de morfofisiología para enfermeras, se dio cuenta que las taxonomías diagnósticas y todo lo que son los dominios de enfermería eran una forma pues que era válida para explicar y para enseñar la morfofisiología. Y en el auditorio, cuando presentamos al doctor como conferencista, todo el mundo, miren, yo me hice atrás y toda la gente comentaba y decía, oiga, increíble que es un doctor el que está hablando de los diagnósticos de enfermería, o sea, es increíble. Y yo pensaba en mi interior, decía, mire, necesitamos que otras personas de otras disciplinas nos digan que lo que tiene enfermería sirve, se puede utilizar, es válido, para que nosotros lo creamos. Qué tristeza, ¿no es cierto? O sea, a veces en otras disciplinas valoran más el trabajo que nosotros tenemos que nosotros mismos. Entonces, pues esto es un llamado pues para que nos motivemos de verdad en que hay trabajos que valen la pena, hay literatura que nos apoya, hay formas y herramientas con las cuales podemos nosotros valernos para aplicar las teorías que ya existen en enfermería. Y por qué no, de pronto ustedes en sus trabajos lanzarse a que si su trabajo es riguroso, su trabajo de investigación, lo hacen con el tiempo, pues pueden desarrollar su propio modelo o su propia teoría de enfermería aplicada a la práctica. Nadie dice que las teorías de enfermería solamente sean potestad de las enfermeras extranjeras, sino que nosotros aquí en Colombia también podemos desarrollar teorías prácticas. Y eso es una cuestión ya de avanzada, o sea, que nosotros deberíamos pues motivarnos hacia ese paso. Entonces, hay teorías también que se derivan de otras disciplinas, hay pues teorías que se derivan de análisis estadísticos de datos, sobre todo en el doctorado de enfermería de nuestra facultad en la Universidad Nacional de Colombia. Estamos trabajando con una técnica estadística de modelamiento hacia ecuaciones estructurales y path análisis que nos lleva a hacer derivaciones teóricas y probar modelos teóricos con el uso de la estadística. Esto es un trabajo de verdad bien valioso y que yo me siento orgullosa pues de que podamos hacer estos trabajos para que la enfermería colombiana también avance, derivado también de sus trabajos de investigación. Y hay teorías de rango medio que se derivan de guías de práctica clínica. También en el seminario de cuidado tratamos un tema que es el tema de las guías de práctica clínica basadas en evidencia. Todo el movimiento de la evidencia científica, de la práctica basada en evidencia, es un movimiento bien valioso y es una herramienta de la que nosotros en enfermería nos hemos apropiado muy poco también. Entonces, qué bueno que pudiéramos
tomar esos protocolos y esas guías que ya existen en nuestros hospitales y que no las tengamos también allí guardaditas y que solo las utilicemos cuando vamos a hacer la inducción o la reinducción de las personas que ingresan a nuestra institución, sino que esas guías ojalá que las podamos actualizar a que sean guías basadas en evidencia, que presentemos trabajos de investigación que sean acordes pues con ese trabajo que se están haciendo, que se está llevando al interior de las instituciones. Entonces pues eso es otra fuente de las teorías de rango medio. Entonces fíjense que aquí vamos cambiando un poco la manera de pensar. Nosotros a veces creemos que las teorías de enfermería son las que están en el libro de Mariner, ¿sí lo conocen? El libro gordito este ¿o dónde han estudiado ustedes las teorías de enfermería? En los libros, ¿no es cierto? Allá donde nosotros decimos hay una teoría de enfermería, a ver qué libro encuentro o de qué libro lo saco, ¿sí? Pero las teorías de enfermería de verdad que no solamente se encuentran en los libros de epistemología de enfermería, las teorías de enfermería se derivan de todas estas fuentes. Y a veces cuando nosotros vemos un buen trabajo, un trabajo de investigación riguroso que se ha hecho con todo pues con todos los requisitos metodológicos, qué bueno que en los hospitales, en las clínicas se hagan réplicas de estos trabajos para que se vaya estandarizando las formas en que enfermería puede volver esas formas de trabajo una teoría para su práctica, porque es que las teorías de enfermería tienen esa función de servir a la práctica, nutrirse de la práctica, porque de lo contrario estarán y seguirán estando desarticuladas de lo que es el quehacer, el ser y el quehacer de enfermería en nuestra cotidianidad. Entonces, pues yo les traje aquí algunos ejemplos pues para que ustedes vean cómo, sobre todo pues en Norteamérica, han derivado pues estas fuentes de la teoría de rango medio para su aplicación en la práctica. Entonces, vemos por ejemplo teorías de rango medio desarrolladas a partir de la investigación y la práctica como fuentes de estudios de investigación cualitativa como la teoría fundamentada y otros métodos cualitativos. Por ejemplo, la teoría del cuidado de la mujer, que trabaja con la teoría de autocuidado, la parte de depresión posparto, mantener vivo el espíritu, teoría de transiciones, el marco de referencia de la trayectoria de la enfermedad crónica, es otra teoría de rango medio, y teoría de la aflicción crónica. Esos son ejemplos de teorías que se han derivado de estudios cualitativos como teoría fundamentada. Una de las ventajas que tiene la investigación cualitativa, en este caso la teoría fundamentada, como su nombre lo indica, es que el resultado de esa investigación es un planteamiento teórico, un planteamiento hipotético que cuando se replica y se sigue investigando en el mismo tópico y se hacen trabajos continuados, se puede convertir en una teoría de rango medio, en una teoría de aplicación a la práctica. Y esos son algunos ejemplos que les traje. Por ejemplo, la teoría de la aflicción crónica fue desarrollada a partir de la revisión de la literatura y de 10 estudios cualitativos por estos autores en el año 98. La teoría de transiciones, que la desarrolló la doctora Melis y su grupo, surgió de un análisis integrativo que combinó el análisis tradicional del concepto de transición y 5 estudios cualitativos continuados. Y aquí hay una clave. A veces nosotros hacemos nuestros trabajos de investigación y terminamos exhaustos, o hacemos nuestra tesis de grado o nuestro trabajo de posgrado y terminamos cansados porque decimos, uy, ya terminé la tesis, fue una tarea pues tremenda, ya terminé mi tesis. Y como que uno termina la tesis y se desprende, ya ahí terminó mi rol como investigador. Y eso es lo que nos ha perjudicado, que nosotros terminemos y abandonemos allá nuestro trabajo y pensemos que eso ya cumplimos con esa tarea y ahora sí nos vamos a trabajar en la práctica, que nos den un buen cargo, que podamos ejercer nuestra profesión o nuestro posgrado como teníamos la expectativa. Y realmente ahí es donde está el problema. Cuando uno inicia un trabajo investigativo, empieza no lo olvido, que son palabras de mis maestras del doctorado, que dice, mire, usted está iniciando un proyecto de vida investigativo. Y es un proyecto de vida porque se espera que de aquí en adelante usted vaya haciendo una trayectoria que le dé a usted seguridad, que le dé a usted
reafirmación de su planteamiento investigativo, que le dé la oportunidad de participar en convocatorias de Colciencias o en convocatorias que hay a nivel nacional para recibir apoyos para trabajos de investigación y, por supuesto, para nutrir a la enfermería, para nutrir nuestra disciplina. Entonces, por eso fíjense que la clave aquí está en que las enfermeras que han trabajado en esos temas no han hecho una sola tesis o no han hecho una sola investigación. Fíjense que son el cúmulo de 10 trabajos o 5 trabajos o el cúmulo de trabajos de varias personas que se han dirigido hacia el mismo tema. Qué bonito que nosotros pudiéramos hacer redes de conocimiento, ¿sí? Y ese conocimiento que se vuelva significativo para que se convierta en una teoría que podamos aplicar. Teoría de síntomas desagradables. Se desarrolló integrando y mezclando la práctica existente con la información de investigación sobre una variedad de síntomas a partir del año 97. El modelo de práctica de enfermería en salud ocupacional de Rogers. Esa es otra teoría de rango medio. El modelo de competencia cultural de Purnell, que es otra teoría bastante importante para la salud pública. La teoría de cuidado informado para el bienestar de otros y particularmente esta teoría la hemos aplicado bastante en el grupo de cuidado porque es una teoría que se derivó de la teoría o de la filosofía de cuidado humano de Jim Watson. Nosotros estamos acostumbrados mucho a hablar de Jim Watson y entonces ya lo sabemos que el ideal moral de enfermería y que enfermería es más allá de un afecto, requiere conocimiento, bueno, todos los postulados de Watson. Pero fíjense que Christine Swanson fue alumna de la doctora Watson en la Universidad de Colorado y ella derivó su teoría de su tesis doctoral. Y a partir de su tesis doctoral ella realizó otros estudios que creo que más o menos son 3 o 5 estudios posteriores a lo largo de 5 años que ella realizó estudios y estudios para derivar su teoría del cuidado informado o argumentado, que en la traducción también lo manejan como cuidado argumentado para el bienestar de otros. Y a mí me gusta mucho esa teoría porque esa teoría de rango medio tiene 5 dimensiones del cuidado, que son las 5 dimensiones que me ayuden a mí a tener el respaldo de decir que mi cuidado de enfermería es un cuidado argumentado. ¿Con cuál objetivo? El objetivo de lograr o la meta de lograr el bienestar de otros. Y es una teoría bien bonita, ojalá ustedes la estudien, la busquen por internet. Hay instrumentos que ayudan a mostrar cómo enfermería trabaja esas 5 dimensiones. Se puede hacer, se puede lograr en nuestros trabajos de investigación. La teoría del ejercicio como autocuidado es también otra teoría que trabajó derivada de la teoría de Oren, y el modelo transteórico en psicología para mirar el comportamiento de las personas hacia el ejercicio físico como autocuidado. La teoría de autotrascendencia de Pamela Reed, que se derivó de trabajos en psicología como los trabajos de Piaget y Fagin. Y los trabajos, por ejemplo, este otro de modelo de práctica de enfermería en salud pública, las enfermeras que trabajan en epidemiología, en los comités de infecciones, en los ¿qué más les digo? En toda la parte de salud pública. A veces nosotros en salud pública nos quedamos mucho con las teorías derivadas de otras disciplinas y no utilizamos las teorías que enfermería ha desarrollado para el tema de salud pública. Y la teoría de Good y Moore para manejar el dolor agudo en el posoperatorio. Esta teoría se derivó de una guía clínica, de un protocolo para el manejo del dolor agudo. Esa también está bien interesante. Hay otra teoría que me parece tan bonita y tan aplicable para todo el tema también de seguridad del paciente y de calidad del cuidado, que es la teoría de una muerte tranquila. ¿Por qué? Porque ahora se ha dado bastante discusión de cómo enfermería está llamada a trabajar en tanatología, que es todo lo de acompañar al paciente en ese proceso de muerte. Ojalá que los departamentos de enfermería y las coordinaciones de enfermería trabajaran con esta teoría. Es una teoría hermosa, una teoría que se derivó a partir de una taxonomía diagnóstica de enfermería y tiene una serie de elementos que ayudan y preparan a las enfermeras para acompañar a los pacientes en el proceso de muerte. ¿Y qué nos ha pasado? Que cuando un paciente está agonizando o está moribundo, todos salen
a correr y el paciente a veces queda solito o por el temor mismo de enfermería de afrontar la muerte. Entonces hay de verdad una gran variedad de teorías. Y estos son algunos ejemplos de teorías prácticas que se les llaman también microteorías, que son más específicas que las teorías de rango medio y que nos ayudan a mirar un aspecto muy más concreto, más pequeño de la realidad y tienen la tendencia a ser prescriptivas. A veces nosotros nos dicen, no, es que enfermería no prescribe, pero nosotros sí podemos prescribir cuidados de enfermería. Lo que pasa es que no lo hemos sistematizado. Le tenemos miedo a la investigación, le tenemos miedo a la estadística, le tenemos miedo todavía a lanzarnos a hacer trabajos que nos ayuden a dar soporte a nuestro trabajo. Entonces, esos son los modelos de teorías, los niveles de teorías que podemos tener y creo que ya se me acabó el tiempo. Entonces, esto pues es un poco lo que me faltó bastante. Sin embargo, pues para terminar, les quiero contar que Smith y Lyer, que son dos enfermeras norteamericanas también, trabajaron con esto que es la escalera de la abstracción. Y como su nombre lo indica, es una escalera que nos ayuda a entender cómo el conocimiento de enfermería es como una escalera. A veces nosotros estamos solamente en el primer peldaño, que es el primer peldaño que tiene los indicadores fisiológicos, lo que nosotros observamos, lo que nosotros valoramos en enfermería, las intervenciones concretas que hacemos en la práctica, pero nos hace falta subir esos peldaños de esa escalera a pasar a las teorías de rango medio, que es la propuesta que les traje para el día de hoy, y por supuesto a mirar cómo eso nos da todo un soporte teórico y filosófico. Miren, si nosotros no le damos valor al conocimiento propio de enfermería, no quiero decir que vayamos a desaparecer, por supuesto que no, pero vamos a seguir quedando relegados en nuestro conocimiento. Enfermería es una disciplina que vale la pena. Tiene conocimiento que se está cada día más, se está probando, se está argumentando, se está acumulando conocimiento muy valioso. Hagamos el esfuerzo. De verdad que enfermería es una profesión que tiene una disciplina que tiene conocimiento muy valioso. Y a veces cuando otros lo aplican y otros hablan de autocuidado y hablan de otros conceptos que son importantes para enfermería, nosotros nos asombramos, pero ojalá que seamos nosotros mismos que hablemos de este lenguaje, que hagamos trabajos que valgan la pena. Y por supuesto quiero dejarle las puertas abiertas al grupo de cuidado de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. Es un grupo al cual ustedes pueden ingresar sin estar de cuerpo presente. Hay muchos medios, a través de Skype, a través de videochat, a través del correo electrónico. Solamente ingresan a la página web de la Universidad Nacional de Colombia, www.unal.edu.co, y ahí en la Facultad de Enfermería, cuando ustedes ingresan a la Facultad de Enfermería, está la información del grupo de cuidado. Ojalá que manden ustedes sus preguntas, sus inquietudes, si requieren literatura adicional. Las profes de la maestría han hecho un esfuerzo en traducir muchos de los artículos, traducirlos al español, pues para facilitar pues la dificultad que tenemos con el idioma inglés. Entonces, humildemente les ofrezco, dentro de lo que podamos desde el grupo de cuidado apoyar esas iniciativas. A nosotros lo que nos interesa es que el conocimiento de enfermería vaya adelante y que sigamos adelante dándole valor a la epistemología de enfermería, que de verdad es un tema muy bonito, fascinante y motivador. Entonces, muchísimas gracias, halagadísima de estar aquí con ustedes.